Hacer la lectura, voy a tratar de leer un poco pausado para que pues ustedes puedan también un poco seguir pues las ideas que quiero plasmar, ¿no? Dice, una de las características centrales del capitalismo contemporáneo es la adaptación cada vez mayor de la ciencia y la tecnología a los procesos productivos. Eso implica cambios notorios en la organización y los tipos de trabajo, así como en los tiempos y en los espacios en los que éste se desarrolla. Estos procesos confieren, entre otros, los siguientes cambios al trabajo. A. Incremento cada vez mayor de los tecnólogos y operarios en comparación con el número de obreros que trabajan en la industria. Aparición de nuevos tipos de trabajo en sectores de las telecomunicaciones, caracterizados más por el uso de capacidades cognitivas y del cerebro que de las habilidades físicas y destrezas manuales. C. Nuevas modalidades de trabajo que ya no requiere para realizarse de un tiempo y un espacio determinado, llevando incluso a ser cada vez más difícil diferenciar el tiempo de trabajo del tiempo libre y el espacio de la fábrica al espacio doméstico y privado. D. Automatización en la industria que maximiza las capacidades de la técnica, haciendo cada vez más relevante el papel de los técnicos e ingenieros en los resultados de la producción, mientras se minimiza la importancia del trabajo del obrero. E. Pérdida como consecuencia de esto de puestos de trabajo en la industria, con el consiguiente incremento del desempleo. F. Aparición de nuevas formas de trabajo que, si bien utilizan las nuevas tecnologías, se caracterizan porque su operación requiere de acciones muy elementales y simples. Dentro de esas tendencias en el mundo del trabajo, resulta válido preguntarnos por la actualidad del concepto marxista de enajenación, para determinar sus alcances y límites dentro de lo que sería una crítica hacia las nuevas formas de trabajo en la sociedad capitalista contemporánea. Ese es el propósito que nos hemos planteado en la siguiente reflexión, que es una parte de un trabajo más amplio relacionado con el título que aparece en esa ponencia. Las notas que siguen son apenas un borrador del concepto de trabajo en mar y los límites que a partir de esta se establecen de la libertad humana. De acuerdo a eso, el trabajo lo dividimos entonces en dos apartados. En el primero dilucidamos el concepto de enajenación y analizamos las alternativas que podemos inferir de los planteamientos de Marx, relacionados con la posible superación del trabajo enajenado. En el segundo apartado intentamos mostrar cuáles son las formas específicas de enajenación que se pueden advertir a las nuevas formas de trabajo que se configuran en la sociedad capitalista contemporánea. Primero, junto a la anterior, la crisis sistémica del capitalismo y sus procesos de revalorización del capital propias del modelo económico neoliberal conducen a una pérdida creciente de las garantías laborales, entre las que se incluyen la propia seguridad de tener un empleo, la aparición de modalidades de trabajo como el autoempleo, el trabajo independiente e informal y el trabajo por encargo. Consideramos entonces preguntarnos nuevamente por la actualidad del concepto marxista de enajenación. Así tenemos que para amar el trabajo no es solo una categoría económica, es sobre todo una categoría antropológica, un elemento constitutivo del humano, junto a la satisfacción de la necesidad y la vida social. El trabajo es así la autoexpresión del hombre mediante el cual desarrolla sus facultades y capacidades físicas y mentales. A través del trabajo nos reconocemos como seres genéricos, por ende distintos a los demás seres. Marx sostiene que si bien algunos animales como las abejas y las hormigas ejercen un trabajo en colectivo, su trabajo es una actividad inconsciente, realizada para la satisfacción de necesidades inmediatas y con un alcance limitado por el aprovechamiento de su propia comunidad. En cambio, el hombre trabaja en forma consciente, de forma que puede hacerlo en forma racional y planificada, según la medida de todas las especies, porque puede producir también alimento para los animales y las plantas, liberado de la necesidad inmediata, es decir, puede producir también objetos solo para la contemplación, como es propio de la creación en el ámbito del arte. De acuerdo a esto, si el hombre está enajenado del trabajo, quiere decir que está enajenado de su naturaleza humana y por ende está enajenado de sí mismo, porque lo que desconoce es su condición de ser genérico, universal y libre. Marx considera que la enajenación ha existido históricamente desde que un sujeto no trabaja para sí, sino para otro. Es decir, desde el momento en que las culturas antiguas, un jefe o un superior dentro de una determinada civilización se apropiaba del trabajo de los otros miembros de la comunidad.
Esa enajenación en el trabajo tiende a ser mayor tanto más crece la propiedad privada y más se especializa la actividad productiva. En lo que sigue, doy por supuesto que la enajenación es un fenómeno real, que se experimenta en el mundo del trabajo, que puede ser corroborado por vía empírica, con la ayuda de estudios en las ciencias sociales, como la psicología y la sociología del trabajo, siempre que éstas se desarrollan dentro de un contexto crítico. Por eso considero necesario explicitar qué entiende Marx por enajenación. Sí, yo creo que cuando Marx hace el análisis del trabajo enajenado, no tenía a su favor pues, el desarrollo de ciencias como la psicología, incluso los estudios mismos que se han hecho en el campo de la neurología y la psiquiatría, ¿no? Porque, en efecto, la psicología es, digamos, de las ciencias humanas, de las más recientes relativamente, pues ya a finales del siglo XIX. Sigo. En ese orden tenemos que Marx identifica 4 momentos fundamentales de la enajenación en el trabajo, a saber, A. La enajenación con respecto al producto del trabajo. Esta enajenación significa que el trabajador se enfrenta a su producto como un objeto extraño y ajeno, como un poder independiente de él que lo sojuzga y domina, haciendo que se sienta más pobre cuanto más rico es el producto, más bárbaro tanto más civilizado es el producto y más deforme tanto más elaborado es el producto. Marx considera que la causa de esta enajenación se origina fundamentalmente porque, primero, el producto del trabajo no es de propiedad del trabajador, sino de otro. Es el propietario de los medios de producción y segundo, porque la especialización en la producción, en la que el trabajador realiza solo una acción mecánica parcial y aislada, no le permite reconocer el producto como obra de su realización. Este se le presenta como un objeto extraño y ajeno. B. La enajenación con respecto al proceso productivo, que se manifiesta en el hecho de que el trabajo se le presenta al obrero como algo externo, de modo que no se siente realizado en su actividad, sino que experimenta malestar, sintiéndose fuera de sí, de modo que solo se siente en sí en sus momentos de ocio o cuando está por fuera del trabajo. Su trabajo es asimismo forzado y no voluntario, un simple medio para la consecución de fines distintos al desarrollo de sus actividades. Esta enajenación se explica porque el trabajo que realiza el obrero no es suyo, sino de propiedad de otro, de modo que en el tiempo que trabaja no se pertenece a sí mismo, sino a otro sujeto. C. La enajenación con respecto al producto y al proceso del trabajo hace que el trabajador también esté enajenado respecto a su ser genérico, es ser enajenado respecto a su naturaleza humana, en la que una de las cualidades comunes de todos los hombres, más allá del lenguaje, sexo y la cultura, es el hecho que el trabajo es lo que hace a los otros hombres seres iguales. Si el trabajador está enajenado respecto a su condición de ser genérico, entonces el hombre está enajenado respecto a los otros hombres y el trabajo que estos realizan, lo que resulta por los demás recíproco, pues todos están enajenados respecto a sus respectivos trabajos. La existencia de la enajenación en el trabajo nos indica no solo que el hombre no se reconoce en su esencia y naturaleza, sino que la libertad que tiene en el trabajo para vender su fuerza de trabajo es una aparente libertad, que incluso una vez se contrata en el trabajo, esta termina siendo casi anulada en su totalidad. Asimismo, nos muestra sus efectos negativos más allá de la esfera del trabajo, al afectar también la existencia de la vida individual y social del trabajador. La pregunta entonces es, ¿cuáles son las posibles alternativas que Marx nos ofrece para superar la enajenación? Marx considera que la superación de la enajenación dependía de que en una sociedad comunista se pudiera abolir primero la propiedad privada sobre los medios de producción y la división social del trabajo. Segundo, eliminar la escasez y con ello el hambre y la miseria. Tercero, que se redujera el tiempo de trabajo, el cual no estuviera orientado principalmente a la satisfacción de la necesidad inmediata, sino a otras actividades creadoras como la creación artística y el trabajo de la ciencia. Dado el fracaso del socialismo realmente existente y el carácter utópico como se nos aparece en nuestros días el proyecto Una Sociedad Socialista, considero que esas alternativas que Marx nos ofrece para superar la enajenación pueden ser evaluadas en el marco de las transformaciones del trabajo hoy en la sociedad capitalista. Nos referimos específicamente a la tesis marxista que considera que para superar la enajenación sería necesaria la superación de la división social del trabajo y la reducción de este a un mínimo, posibilidad que Marx contemplaba posible a través de los procesos de automatización en el trabajo, como ya aparecen en algunos apartes de los Grundrisse y en el capítulo específico de las máquinas del capital. En ese orden tenemos primero que no es fácil imaginar cómo en el marco del desarrollo de la ciencia y la técnica
sobre la cual se forja las llamadas fuerzas productivas, generadoras de la riqueza material que haría posible la superación del hambre y la miseria y la abolición del trabajo enajenado, puede hacer posible una organización del trabajo que no esté fundada en la especialización, requerida en efecto por la exigencia del conocimiento científico y técnico que llevan consigo los procesos de producción. Resulta inevitable a mi modo de ver que el desarrollo de la ciencia y la técnica en la producción incremente los niveles de especialización del trabajo. Segundo, la superación de la división del trabajo no parece tampoco ser compatible con una disminución del tiempo de trabajo. De hecho, la propia metáfora a la que Marx alude para referirse a lo que sería un trabajo libre, en la mañana yo puedo ser cazador, apacentar el ganado en la tarde y pescar en la noche, tiene un problema precisamente que se trataría en la propia metáfora de un hombre que terminaría al final del día completamente exhausto de tanta actividad. Tercero, Marx considera que la reducción del tiempo de trabajo es la que haría posible el trabajo libre, y cuando destaca la importancia de esto tiene en mente las jornadas laborales que existían en esos momentos en las fábricas inglesas, que se extendían durante jornadas de hasta 16 horas de actividad. El asunto aquí es que si el tiempo de trabajo, producto de las reivindicaciones obreras, se ha disminuido en jornadas generalmente de 8 horas, incrementándose el tiempo libre, tiempo que hoy se podría disponer para actividades creativas, si no fuera como lo sostienen los teóricos de la Escuela de Frankfurt, como Adorno y Marcuse, este se ha convertido en la cultura de masas en simple tiempo de ocio, administrado y controlado por los más medias y por las llamadas industrias de la cultura de masas. Cuarto, la automatización, que era el proceso a través del cual se haría posible el trabajo libre, se ha convertido más bien en una amenaza para las posibilidades de trabajo de una importante franja de la población. Así que como consecuencia de la automatización ha crecido el llamado ejército laboral de reserva, ejército conformado por hombres para los que Marx considera el trabajo resulta igualmente ajeno y extraño, en la medida en que la actividad vital se convierte en objeto que puede adquirirse solo mediante mayor esfuerzo y bajo las interrupciones de carácter más imprevisibles. Es claro que las personas que no tienen un trabajo estable o carecen del mismo por tiempos prolongados e indefinidos, la enajenación respecto al trabajo es mucho más que una privación y ausencia de la actividad vital. Pues para quienes carecen de medios para el mantenimiento y reproducción de la vida, la enajenación se les presenta como un problema mucho más complejo, incluso que para aquellos cuya enajenación se derivan de la propia explotación de su trabajo. De hecho, no tener empleo significa estar expuesto a una situación social absolutamente intolerable, que le quita mucho la posibilidad de los mínimos para vivir. El desempleo degrada el cuerpo, genera temor, frustración e inseguridad en quienes lo padecen, hasta afectar su salud psíquica y corporal. De modo que mientras los procesos de automatización reducen el tiempo de trabajo, incrementan por otra parte la enajenación respecto al trabajo de un importante sector de la población. Quinto, Marx coincide con Schiller, otro clásico de la filosofía, procedente de una corriente filosófica distinta al materialismo, como es el idealismo alemán, que es conveniente para el organismo humano la posibilidad de ejercer actividades diferentes que estén más allá de la rutina y nos permitan poner en función los distintos órganos del cuerpo. En cierto modo, esta idea sigue teniendo su validez hoy. El asunto es que en sí misma la división del trabajo no parece ser incompatible con el desarrollo de nuestras facultades creadoras una vez que se garantiza el tiempo libre. Este se muestra como un requisito fundamental para la superación de la enajenación. Ahora bien, considero que Marx tuvo el mérito de identificar bajo qué condiciones no sería posible la superación de la enajenación. En particular quisiera resaltar por qué Marx acierta al considerar que un incremento de los salarios en nada afecta el trabajo, en la enajenación en el trabajo. Primero, es claro que si la enajenación en el trabajo se expresa en el marco de 4 momentos relacionados entre sí, se puede inferir que la enajenación respecto al proceso y la actividad productiva misma no se explica necesariamente por el bajo salario que se le paga al obrero, pues independientemente de esto, ya en la actividad de producción se produce una experiencia en la que no se reconoce ni se siente en sí consigo mismo, sino fuera de sí como trabajador. Asimismo, la enajenación respecto a la propia condición genérica, que se deriva igualmente de estar enajenado de su propia actividad, como la enajenación con respecto a los otros, parece en nada afectarse por un incremento salarial.
Algo distinto sucede con la enajenación respecto al producto del trabajo, ya que al desarrollarse esta no solo al interior de la actividad, como sucede con la enajenación respecto al proceso mismo del trabajo, vincula la enajenación con la distribución asimétrica de los bienes que se produce y con las limitaciones propias que tiene el trabajador en el consumo y el acceso al producto del trabajo. Esta forma de enajenación que experimenta el trabajador fundamentalmente como privación y carencia tiene para más las siguientes características. El producto se vuelve ajeno al extraño al trabajador porque se vuelve independiente de él, objetivo, incluso lo domina, convirtiéndose en algo que no puede comprender. La causa de esto radica, como lo hemos anotado, en que por un lado el obrero no reconoce el producto como obra suya, lo que es el resultado de su propio trabajo, y por otro, en el hecho de que el producto adquiere un poder independiente al sujeto que lo ha producido, haciendo que éste se torne más pobre, bárbaro y degradado, tanto más rico y civilizado y elaborado es aquel. La enajenación se expresa entonces en que la riqueza del producto es directamente proporcional a la pobreza del obrero. Solamente en este caso parece que el incremento del salario parece responder a la enajenación, pero solo en un aspecto muy específico y limitado, como es la pauperización material. Entendiendo que la pobreza a la que Marx se refiere no se origina solo por un problema de apropiación de lo producido, sino por la pobreza física y mental que lleva consigo las energías y capacidades que el trabajador pone en lo producido, como el tiempo dedicado a su actividad. 2. Enajenación en las nuevas formas de trabajo. Hemos señalado que existen hoy modos de trabajo muy diferentes a los que Marx tuvo en mente cuando desarrolló su análisis del trabajo enajenado. Nos referimos no solo al incremento del trabajo que se realiza en una oficina, las telecomunicaciones, el sector financiero, administrativo y de servicios, sino también a las modalidades de trabajo como el autoempleo, el trabajo independiente e informal y el trabajo por encargo, de venta por catálogo, call center, publicidad, entre otros. Estas modalidades de trabajo desbordan la relación de marxista del trabajo asalariado. Ahora bien, cuando Marx se refiere a la automatización en el capítulo de Grundrisse, está contemplando la posibilidad de la explotación del trabajo más allá del trabajo inmediato y asalariado. Es decir, la ciencia y la tecnología no son productos del trabajo humano. Estas no existen por sí solas y estas capacidades del cerebro humano también son susceptibles hoy de explotación del capital. Para efectos de análisis considero conveniente clarificar cuáles serían los criterios a partir de los cuales pudiéramos determinar el grado de enajenación de las diversas modalidades de trabajo en la sociedad actual. Creo que al hacer esto podemos ampliar el campo de aplicación y mostrar la vigencia de este concepto, lo que a su vez nos sirve para determinar cuáles son los límites en los que se realiza la libertad humana en la llamada sociedad del conocimiento. Bueno, hay muchos términos en esta última era: sociedad del conocimiento, sociedad de la información, sociedad del cansancio, bueno, y ahí pare de contar, o sociedad del vacío, o la era del vacío, ¿sí? Yo no sé, pues... de acuerdo a lo anterior, existe trabajo enajenado según Marx. A. Si no trabajo para mí, sino para el enriquecimiento de otro. Es decir, el propietario de la empresa y por ende el dueño del producto del trabajo que realizo. B. Si realizo un trabajo que no es libre ni producto de mi voluntad, sino que es ante todo un trabajo forzado. C. Cualquier actividad ligada a la producción que no permita el desarrollo de nuestras capacidades y talentos. D. Si la actividad productiva que llevamos a cabo no nos agrada, sino que nos desagrada porque la consideramos monótona, aburrida, pesada, o incluso sentimos que afecta a nuestro cuerpo y nuestra mente. E. Si el trabajo se convierte en un simple medio para obtener un fin distinto como es el dinero. F. Cuando el trabajo nos aísla de las otras personas por el tiempo que le hemos dedicado, el horario, el espacio en que se desarrolla. G. Finalmente, cuando utilizamos a los otros como simples medios para nuestros intereses individuales y privados. Creo que estas características resumen en qué circunstancias podemos hablar de la enajenación en el trabajo. Cada una de ellas constituye un motivo suficiente para que exista la enajenación. Ahora bien, la tendencia creciente a la profesionalización exige determinar si ya en la propia elección de estudios de las carreras profesionales y tecnológicas no existe acaso algún grado de enajenación. Parece que ello da cuenta de la preferencia en la escogencia de las llamadas carreras que garantizan el éxito, entre comillas, aunque no existen actitudes ni gusto para la misma. Otro aspecto que preciso señalar es que para efectos de identificar la enajenación en las diversas formas de trabajo en la actualidad,
podemos utilizar criterios comparativos, tal como Marx lo hizo en su momento para mostrar que había un mayor grado de enajenación en el trabajo industrial que en el trabajo artesanal. De este modo podemos advertir que la enajenación en el trabajo puede presentarse incluso en actividades en las que aparentemente hay cierto grado de independencia, autonomía y buena remuneración. Y finalmente es preciso tener claro que cuando la enajenación se experimenta como rechazo y sentimiento de frustración entre las personas que realizan un determinado trabajo, de la enajenación que es asimilada y reproducida por los mismos sujetos. En el primer caso, esta conserva un sentimiento negativo que apunta a una actitud de rechazo y negación. En el segundo caso, se trata de un comportamiento y actitud que es compatible con los valores y la lógica del sistema social. En este último, la enajenación es mayor, porque en su conciencia el sujeto ni siquiera se siente extraño y ajeno, sino que se identifica y reconoce en su existencia enajenada, hasta reproducirla en sus propios actos. De ahí se infiere que hay formas de enajenación que pueden conducir al desarrollo de una conciencia crítica orientada hacia la transformación de un orden social dominante, pero al mismo tiempo ciertos niveles de enajenación operan en un sentido opuesto, es decir, pueden en la práctica servir para perpetuar y profundizar la enajenación incluso más allá del mundo del trabajo. Esos criterios sirven para hacer un análisis de la trayectoria histórica que ha tenido la enajenación, la forma de manifestarse y los énfasis que ha tenido según haya sido la forma como se ha institucionalizado la organización del trabajo en el sistema capitalista. Un momentico aquí, agua. Sin profundizar en los aspectos que ha caracterizado la organización del trabajo desde Marx hasta la época, se puede advertir que su análisis del trabajo enajenado en la sociedad capitalista tenía un cierto carácter de pronóstico. Pues en su época el desarrollo de la industria estaba todavía marcado por el carácter manufacturero de la producción. Es con la introducción del sistema de Taylor a comienzos del siglo XX que se va a desarrollar un sistema de organización del trabajo fundado en el método científico, que pretende aprovechar el máximo de las destrezas y habilidades de los obreros bajo el control estricto del tiempo. La uniformidad, repetición y sencillez de los movimientos de los órganos motrices adaptados a operaciones de carácter mecánica que buscan aumentar los niveles de productividad en la empresa, en la utilización cada vez más eficiente del tiempo de trabajo, de cuyo rendimiento depende además los salarios de los trabajadores. El sistema Taylor configura de este modo la primera expresión de una organización del trabajo llevada a los niveles más altos de la enajenación. Y eso es así no solo por el control del tiempo en la producción, carácter rutinario, parcial y repetitivo y monótono en las operaciones realizadas, sino también por los niveles de explotación del trabajo, caracterizada por los bajos salarios, como por el incremento de los niveles de coacción que existían al interior del proceso de producción, ejercido entre otros por capataces e ingenieros. El sistema Taylor fue sustituido por el sistema de organización fordista, que debe su nombre, como sabemos, al fabricante de coches Henry Ford. Ese se diferencia del sistema de Taylor fundamentalmente por la producción masiva y serializada de bienes y servicios, incremento de la demanda de consumo estimulada por los bajos precios de las mercancías, el incremento de los salarios y las políticas de carácter asistencial en los países desarrollados que fomentaban la aplicación del esquema de economía de Keynes, los llamados estados de bienestar. Los análisis resaltan que la función principal del estado de bienestar fue neutralizar en los países desarrollados la irrupción de las posibles revoluciones obreras y socialistas, mediante todo un sistema de compensaciones dirigidas del Estado que evitaba las propias disfuncionalidades del mercado capitalista. Era propio de esas políticas los subsidios dados por el Estado a los trabajadores, los acuerdos entre empresas y sindicatos y las políticas de recursos humanos orientadas por la llamada psicología del trabajo. En efecto, desde ese momento apareció la idea de que la mejor forma de incrementar la producción, eficiencia y rendimiento en el trabajo no era a través de un sistema que concibiera al hombre como máquina, como había sido propio del sistema Taylor, sino que tuviera en cuenta las diversas dimensiones humanas, entendimiento de los problemas individuales y familiares de los trabajadores, buen trato personal, confianza y el llamado clima laboral.
Estas políticas fueron acompañadas de estímulos a las ambiciones y aspiraciones personales en detrimento de la capacidad de lucha de los trabajadores por reivindicaciones de carácter colectiva. En El hombre unidimensional, Marcuse analiza este fenómeno como un proceso de integración de la clase trabajadora, que implicaba un cambio de actitud y estatus de los explotados, que pierden no solo la capacidad de negación, sino de control del propio proceso de producción, una vez que el trabajador manual decae, en comparación con los nuevos empleados de cuello blanco, ingenieros, tecnólogos, supervisores y administradores. Aunque ese cambio de actitud del trabajador parezca poner en cuestión la alineación del trabajador frente al proceso del trabajo, lo cierto es que la mayor participación en la distribución de lo producido no se relacionaba en modo alguno con una mayor incidencia y participación en la toma de decisiones de las empresas. Aunado a eso, la incorporación de todas las clases sociales como consumidoras de los bienes y servicios que son producidos de manera masiva, lo que hacen en la práctica es incrementar los niveles de control social que ahora, como lo señala Marcuse, penetran hasta la parte más instintiva y psíquica de los seres humanos. Adorno dice que en cierto modo las industrias culturales de las sociedades de masas preparan nuestros órganos para formas de descanso y alivio para que el cuerpo nuevamente esté en función en toda su capacidad en el mundo del trabajo. Esta enajenación, parece Marcuse, ya no es una ilusión sino una realidad, pues el trabajador se identifica con su propia alienación, que toma un rasgo más positivo. Por esto actúa en favor del mantenimiento y conservación del sistema que en su trascendencia y superación. El Fordismo como sistema ha sido superado por lo que algunos denominan como el postfordismo, que básicamente se caracteriza por el predominio del trabajo terciarizado y precarización sin ningún tipo de seguridad laboral, trabajos subcontratados y con contratos temporales, crisis de la clase trabajadora arrasada tanto por la heterogenización como por la individualización y la disgregación, crecimiento inusitado del sector financiero y especulativo, combinación de diferentes modelos productivos, tayloristas, fordistas y hasta relaciones de organización del trabajo que remiten a las formas de relación laboral del capitalismo del siglo XIX. Bueno, ese es un poco el trabajo que desarrolla un autor que se llama Lippies. Analiza la forma que adquiere el posfordismo en diferentes espacios nacionales, afirmando como uno de sus ejes la flexibilidad que esconde tras de sí la flexibilidad en los contratos de trabajo, es decir, la ruptura entre capital y trabajo. F, la terciarización, rasgo distintivo de esa nueva etapa, de la mano de la subcontratación y descentralización productiva, tienen como objetivo evitar la resistencia obrera a las transformaciones realizadas. G, la dinámica del sistema tiende a que el trabajo estable y bien remunerado se encuentre en permanente disminución, mientras se incrementa la gran masa de trabajo precario, temporal y flexible, sumado a un alto número al de desocupados. Los estudios indican que el desarrollo de la automatización en la actual era, especialmente a través de la informática, la electrónica y la robótica, permiten un tipo de trabajo polivalente, diferenciado de la rigidez que exigía la especialización de la era fordista. Algunos autores afirman que esto es posible por el carácter elemental de las operaciones que se combinan y rotan entre empleados que conforman una especie de equipo de trabajo. De modo que esta disminución de la especialización no actúa en favor del desarrollo de las capacidades y talentos que lo que de hecho se poseen previamente antes del contrato laboral. En el mundo en que las especialidades en el ámbito laboral y las posibilidades de tener un empleo cualificado dependen mucho de los niveles de formación y capacitación adquiridos en las instituciones de educación, resulta fundamental diferenciar entre capacidades y cualidades y talentos que se desarrollan para acceder a un trabajo y que por ende son susceptibles de ser vendidos como mercancía en el mercado laboral, y capacidades y talentos que pudieran desarrollarse dentro del mismo trabajo. Creo que Marx, cuando se refiere justamente al trabajo, está consiguiendo más en ese segundo aspecto, no tanto en el hecho de que lleguemos ya a trabajar con capacidades y talentos ya determinados y que estos son aprovechados en la producción, no, sino que el mismo trabajo tendría que tender justamente a desarrollar capacidades y talentos, y creatividades. La lógica del proceso de acumulación de capital muestra que se puede adquirir como mercancía el conocimiento y saber de determinadas áreas que son más afines a la innovación tecnológica, como determinadas ingenierías. De ahí el papel central que tiene por un lado la universidad y con ella determinado tipo de conocimiento, más que otros, en la formación de los futuros científicos, cuyo ingenio y creatividad tienen que estar al servicio de las nuevas máquinas
y aparatos digitales y electrónicos, y por otro el de las instituciones de educación técnica en la formación de los empleados para la parte operativa de aquellas máquinas y aparatos. El capital ya no explota entonces y compra solo la fuerza y capacidad de producción inmediata, sino también el conocimiento, el saber y los cerebros. Comienza, por así decir, otra fase de acumulación de capital y de explotación del trabajo que se realiza más allá de la localización de la fábrica y la empresa. Como este proceso no es homogéneo y los países de las economías emergentes o el capitalismo periférico continúan siendo sobre todo exportadores de materias primas, este fenómeno toma la forma de desarrollo sobre todo de actividades que no generan valor agregado y que se parecen, como hemos señalado, a formas de trabajo precarios, empleos y subempleos de pocos ingresos, trabajos por encargo y venta por catálogo, que utilizan en todo caso la red y aparatos correspondientes como el computador, las tabletas electrónicas y el celular. En efecto, los aparatos a los que nos referimos le imprimen otras características del trabajo. La fábrica y la empresa tradicional se dividen y fragmentan en unidades más pequeñas que se encargan de realizar determinadas operaciones. Junto a esta fragmentación se desarrolla la mediana y pequeña empresa pymes, que ya no requiere localización en un área o espacio amplio como la fábrica tradicional, permitiendo la disminución en los costos de infraestructura y ahorro de energía en sus instalaciones, propios de la planta física. Por este motivo, los empleados no se encuentran en un sitio fijo, lo que facilita que se pueda adelantar incluso parte del trabajo desde su lugar de residencia. Aparentemente, con eso el trabajador puede ahorrar tiempo, ya que no requiere movilizarse a un lugar de trabajo determinado y puede hasta definir su propio horario de trabajo. Considero que esta imagen idílica del trabajo realizado desde la casa olvida que con la aparente libertad de que goza el trabajador, lo que se pierde es la diferencia entre el tiempo de trabajo y tiempo libre o de ocio, y entre el espacio privado e íntimo y el espacio laboral. Así, quienes trabajan por encargo tienen el riesgo que para cumplir con las metas trazadas tengan que disponer de más horario del que formalmente se encuentra establecido en un contrato laboral. Por otro lado, los mismos aparatos electrónicos facilitan que los jefes de las empresas puedan disponer ahora del tiempo libre de sus empleados. Esa falta de tiempo libre amenaza en igual medida a los empleados de baja cualificación como a los empleos más cualificados y con mayor responsabilidad en las empresas. De hecho, se ha convertido en una práctica muy usual en profesiones como la medicina y el periodismo, en especial quienes ejercen la labor de reporteros. De acuerdo a esto, indagamos entonces por la enajenación en algunas de las nuevas formas de trabajo. Primero, el autoempleo o el trabajo independiente. Entendemos por esto un conjunto de trabajos diversos que incluyen el negocio familiar, el trabajo informal, el trabajo, actividades de servicio y comercio. Quienes realizan estos trabajos aparentemente conservan cierto grado de autonomía, porque se establece su propio tiempo de trabajo, no tienen que trabajar para otros, por lo que están exentos de cumplir un horario o tener que recibir los llamados de atención de un jefe y superior. Como la tendencia actual es la pérdida de la garantía y la seguridad que ofrecía antes el tener un puesto de trabajo formal, así como la caída en general de los ingresos, quienes desempeñan estas labores pueden aducir incluso que no están en una situación de desventaja frente a quienes tienen un trabajo asalariado. Por consiguiente, no habría aquí aparentemente enajenación. Sin embargo, atendiendo a los criterios que hemos señalado, deducido de la propia explicación que más realiza del trabajo enajenado, lo cierto es que en los trabajos independientes y familiares no deja de existir los riesgos, como en efecto ocurre que a. El desempleo y predominio de la informalidad conduzca a fuerte competencia entre las personas que se dedican al trabajo independiente de los pequeños negocios familiares, haciendo que para poder cumplir con las expectativas trazadas en términos de producción y distribución sea necesario incrementar el tiempo de trabajo, el cual se extiende a los días festivos y horarios nocturnos. B. El negocio familiar tiene el riesgo de cosificar las relaciones que en principio están ligadas por los efectos normales que pueden existir entre hermanos, padres, hijos, esposos y cuñados. C. Esto mismo sucede en aquellos trabajos independientes en los que el empleado es un antiguo amigo del jefe. En general, lo que predomina es el tipo de trabajos que son cercanos a la informalidad y a la felicidad misma promovida por la legislación laboral. Es el aprovechamiento del otro, el individualismo, la competencia y la propia cultura del atajo. Es decir, que aquí lo que denomina Marx como enajenación con respecto a los otros. El trabajo nocturno. La propia configuración de nuestro cuerpo y mente, así como los hábitos más arraigados de las diversas culturas, ha establecido que el momento más adecuado para estar en reposo y descansar son las horas nocturnas. En las investigaciones en el campo de la psicología y sobre todo en los temas de salud ocupacional, señalan que el trabajo nocturno implica un gasto extra de energías,
mayor esfuerzo para estar despierto y concentrado, lo que a la postre tiene implicaciones negativas en la salud física y mental, psíquica y social de las personas. Por otra parte, como la mayoría de las personas laboran y estudian durante el día y en la noche descansan, las personas que trabajan en horarios nocturnos generalmente no coinciden el tiempo de descanso con estas, lo que las lleva a tener mayor riesgo de sufrir de aislamiento social. Las labores que carecen de remuneración como el trabajo doméstico y que afectan sobre todo a las mujeres producen un fenómeno de enajenación muy complejo, pues aquí el trabajo ya no es solamente un fin, sino que ni siquiera puede ser un medio, a menos que se considere que es un medio porque de este modo mantiene satisfecho al patriarca de su marido. 4. Existen trabajos precarios que se realizan en condiciones de alto riesgo, como limpiar vidrios en edificios de grandes alturas, u otros que por la carencia aún de la tecnología generan poca satisfacción y agrado, afectando incluso la propia autoestima de la persona, como la recolección de basura, la limpieza de instalaciones sanitarias y el alcantarillado. 5. Finalmente existen trabajos que no requieren ninguna cualidad o capacidad especial y en la que dudo mucho se pueda desarrollar alguna, como ser vigilante o botón de un hotel, u otras en decadencia como manejar un ascensor. A manera de conclusión, considero que las formas de trabajo hoy, cualesquiera que ellas sean, que incorporan elementos ideológicos como el emprendimiento y la competitividad en el marco de la flexibilidad e inestabilidad del empleo, profundizan enormemente lo que Marx denominó como enajenación ante la vida social. En cualquier cosa, considero que hoy coexisten formas positivas de asumir la enajenación, que la reproducen los individuos en su propia cotidianidad, lo que denomina el pensador coreano Byung-Chul Han, esa disposición del hombre contemporáneo al rendimiento y a vivir activamente su propia explotación. Paralelamente al incremento de las enfermedades por asuntos laborales, especialmente los referidos a la mente, los niveles altos de estrés, de fatiga crónica y depresión llevan también a la ausencia del trabajo, menor ritmo, cansancio, aburrimiento, que sumado a los bajos salarios hacen que un importante sector asuma la enajenación en forma negativa. Eso era todo.